Soy Adela Donadío Copelo, estoy en el teatro, he hecho una vida muy larga en el teatro desde muy joven, el colegio, lugar donde coincidimos muchos con un profesor de literatura. Me inicié en un grupo escolar, luego ese grupo escolar hizo una presentación en una universidad, en la Pontificia Bolivariana, ahí conocí a José Manuel Freire. Y luego pues hice parte de un grupo que llegó a ser muy importante en la historia teatral de Medellín, en ese movimiento, que fue el grupo La Fanfarria, teatro y títeres. Pero ese grupo empezó en la Universidad de Medellín, y aunque yo no estudiaba ahí, hice parte de ese grupo. Mejor dicho, José Manuel ahí dirigía dos grupos, el de los más grandes y el de los que éramos un poquito menores. Y pues eran grupos universitarios donde todos nos estábamos formando en lo mismo: compromiso político, ganas de hacer teatro, deseos de hablar de la sociedad. Pero yo no estudié teatro, en esa época no existía la carrera de la de Antioquia, y pues yo estudié filosofía y letras. Tuve una formación muy sólida, humanística, y pues para mí estudiar filosofía y letras, aunque luego nunca trabajé propiamente en ese campo, pues es el espíritu filosófico, ¿sí? El espíritu de la investigación, de todo. También luego hice una maestría en literatura hispanoamericana en la Medellín, y luego la vida me ha llevado por distintos roles en el teatro. Pues yo empecé como actriz en La Fanfarria, digamos mi grupo de origen, y luego la vida me llevó a ser gestora cultural sin haber estudiado nunca una clase de gestión cultural. Tampoco pienso estudiarla ya. Yo creo que soy una gestora nata, porque también amo como estar en la trasescena y poder poner las plataformas para que otros hagan. José Manuel Freire, gran amigo mío, digamos mi primer director de teatro, un gran dramaturgo, una persona excepcional, excepcionalmente loca también, o salida de todos los cánones. Si a mí me preguntan algo, yo sí diría que es la persona, digamos, menos convencional que yo he conocido, más genial. Yo creo que él era una especie de genio, y yo me inicié en el teatro con él, y esa es una época que yo recuerdo con tanta gratitud, porque es época de ruptura, los papás no nos dejaban hacer teatro a las mujeres en esa época en Medellín. Llegó un momento en que éramos 2 mujeres en el grupo y 7 hombres, y a veces eran horas sola, volvía yo, y muchas intentaban entrar, pero pues los conflictos con la familia eran muchos, y yo fui contestataria, rebelde. Nosotros en ese grupo, digamos, se empezó a hacer un teatro poético, que los que se dedicaron solamente a ese teatro, que en esa época se llamaba, era como de denuncia y panfleto o denuncia y pancarta, pues toda la gente ligada ya a movimientos políticos nos tildaban de pequeñoburgueses. Si en la obra parecía un sueño, y José Manuel recurrió mucho a lo onírico, a esa gran imaginación que él tenía. Eso era pues mal visto y censurado. Entonces nosotros fuimos como un grupo que se deslindó del teatro político y se dedicó a explorar la dramaturgia de él. Mi fervor por el teatro nace ahí, aunque yo fui también en una época alumna de Gilberto Martínez, a quien le debo mucho, sobre todo unos ejercicios que nunca olvidaré. Un gran maestro. Él tenía una revista y yo hacía traducciones del inglés para esa revista. Entonces yo me formé con los teatreros de la época, pero básicamente con Freire. Y llego a Bogotá a trabajar en el Colegio Andino, porque del Colegio Alemán de Medellín vengo acá a seguir dando clases de literatura. Yo siempre me dediqué en los colegios pues más a la literatura que a la filosofía. Y también tuve grupo de teatro en el Colegio Andino, y allá empiezo a dirigir. Allá un grupo de chicas me buscan, y el rector le parece bien, y esos montajes empiezan a participar en los festivales, y como muy bien acogidos. Y yo empiezo a sentir que yo soy más directora que actriz, o que quiero
quiero dirigir más que actuar, y la razón es porque desde la época de Freire, a mí lo que más me apasionaba era ver cómo todo se iba conjugando en la puesta en escena. Qué rico ver que uno es capaz de poner todo lo que hace parte de una puesta en escena, y que uno es como el que es el artífice que pone todo ese conjunto de la actuación, la dramaturgia y también pues la literatura. Es que yo sí he sido muy apasionada del teatro de texto. Mi primera obra sí que yo me quise lanzar fue con Las burguesas de la calle Menor, que la estrené a los 10 años de la muerte de Freire en homenaje a él, y fue un montaje que fue a muchas ciudades, fuimos a República Dominicana con esa obra, ahí conocí a Rosario, bueno, yo ya conocí a Brunilda Zapata y a Ana María Vallejo, entonces conocí a Rosario Jaramillo y empezamos como un núcleo de mujeres, y yo en ese núcleo, pues Anita también, Ana María Vallejo también es directora, y ahí empezó como que yo ya dije, yo voy a dirigir. Hay una época de las obras que yo dirijo en la Casa del Teatro que vamos de la mano del surgimiento de la escuela, que se llamó de arte dramático, de formación de actores, ha tenido varios nombres, que fundamos nosotros con Víctor Viviesca, Silberto Bello, Tito Ochoa, Ana María Vallejo, Brunilda Zapata y Rosario Jaramillo. Como era el núcleo de profesores al que se unieron bastantes otros profesores, y en esa escuela de formación a la par fue para mí como una reflexión sobre todos los fenómenos de la puesta en escena. En la dirección para mí se unen mis caminos, o sea, se une mi amor por la literatura, mis preguntas filosóficas. Yo siempre monto textos que respondan a inquietudes muy humanísticas o a preguntas que me estoy haciendo en ese momento sobre los personajes. Un poco llegan a mí, o las obras, porque me llenan como una pregunta existencial o social que yo me estoy haciendo.